Muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Actos de Administración y Disposición de Bienes Inmuebles en el Sistema Nacional de Abastecimiento. Les saluda Cecilia Rodríguez, coordinadora de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento y el Ministerio de Economía y Finanzas. Le pedimos además, por favor, que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción preguntas y respuestas del evento. Es muy importante para nosotros y así tenerlo registrado e invitarlos a siguientes eventos que vamos a realizar. El día de hoy nos acompaña Aldo Muñoz Saldaña, especialista legal de gestión de inmuebles de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, y desarrollará el tema Actos de Administración y Disposición de Bienes Inmuebles en el Sistema Nacional de Abastecimiento. Adelante, Aldo. Buenos días con todos los presentes, ¿no? En primer lugar, agradecer la invitación realizada por Cecilia y su equipo. Y hoy día vamos a recordar este tema que ya lo hemos expuesto con anterioridad y que tiene que ver con los actos de administración y los actos de disposición de bienes inmuebles dentro del marco de lo que es el Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Entonces, ustedes ya van conociendo que actualmente, digamos, los bienes del Estado, ¿no?, son regidos o normados por dos sistemas, ¿no? Hay una dualidad de sistemas en lo que son bienes inmuebles, ¿no? Por una parte está el antiguo Sistema Nacional de Bienes Estatales y por otra parte está el Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Estos dos sistemas, un sistema, el Sistema Nacional de Bienes Estatales, ya de vieja data, tiene que ver con todo lo que son terrenos, ¿ya? O sea, cuando un terreno pertenece al Estado o a una entidad del Estado, es regido o normado o regulado por el Sistema Nacional de Bienes Estatales. Pero cuando sobre ese terreno ya existe una edificación, una construcción, entonces pasa a formar parte del, digamos, novísimo Sistema Nacional de Abastecimiento, que fue creado con el decreto legislativo 1439 en el 2008, después vino su regulación a través de un decreto supremo en el 2019, y a partir de esas fechas pues se implementó la Dirección General de Abastecimiento, que viene a ser el ente rector, ¿no? O sea, el ente normativo a nivel nacional de este sistema, ¿ya? Muy bien, pues vamos ya adentrándonos en lo que hoy nos corresponde ver los actos de administración y actos de disposición de bienes inmuebles del sistema. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Los objetivos de esta charla es dar a conocer las disposiciones que contiene la Directiva 002 del 2021. Del año pasado, esta directiva se denomina Directiva que regula los actos de adquisición y disposición final de bienes inmuebles. Fue aprobada mediante la Resolución Directoral 009-2021, Economía y Finanzas, /5401, que es la nomenclatura que con la cual se conoce a la Dirección General de Abastecimiento, ¿no? Esta directiva tiene una modificatoria que fue publicada el día 30 de diciembre, que tiene que ver con los plazos y más adelante lo vamos a ver, ¿ya? Otro de los objetivos es distinguir los distintos actos de administración y disposición de los bienes inmuebles estatales, ¿ya?, en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. Siguiente diapositiva, fueran tan amables. Ya la directiva que regula los actos de adquisición y disposición final de bienes inmuebles, vamos a ver, este es el contenido básicamente de lo que hoy día vamos a exponer, una introducción, vamos a ver de qué consta la directiva, las definiciones que nos trae la propia directiva, los actos que regula la directiva, porque ojo, esta directiva, aparte de los actos de adquisición, perdón, los actos de administración, ¿ya?, y disposición final, también regula actos de adquisición, ¿ya? Pero ese tema no lo vamos a ver hoy día, solamente vamos a ver 4 actos, ¿no?, 2 de administración y 2 de disposición, ¿ya? Uno es la afectación en uso, el otro acto es la demolición, ambos son actos de administración, y los actos de disposición, que son la transferencia de bienes inmuebles y la permuta, ¿ya? Siguiente diapositiva.
Bien, veamos más o menos para ir adentrándonos al tema de la propiedad estatal de este régimen, digamos, especial. Podemos empezar diciendo que en nuestro sistema jurídico coexisten tres grupos de propiedades, ¿no? O sea, estos tres grupos de propiedades tienen sus particularidades que lo hacen que se distingan, ¿no? Por un lado tenemos la propiedad privada, ¿no? Que es, digamos, reconocida por la Constitución y que tiene que ver, pues, con lo que uno adquiere como digamos, como personas naturales, ¿no? O sea, por ejemplo, ustedes tienen sus inmuebles, sus casas donde viven, tal vez un vehículo, ¿no? Las cosas que tienen en los electrodomésticos que tienen en su casa, eso pertenece al ámbito de la propiedad privada, que está garantizada por la Constitución, ¿no? Y regulada también por el Código Civil, ¿no? El Código Civil o el Código, o el derecho común, como le llaman, ¿no? Entonces, ahí se regula lo que es la propiedad privada. Tenemos también otro de los grupos, es las propiedades de las comunidades campesinas y nativas, ¿no? También lo garantiza la Constitución y en el Código Civil también podemos ver ciertas normas que hacen que este tipo de propiedades tengan un tratamiento especial. Y el tercer grupo es la propiedad estatal. Casualmente, de lo que hoy día nos toca hablar, ¿no? La propiedad estatal. O sea, el régimen de propiedad estatal, ya les he dicho, actualmente coexisten dos sistemas que tienen que ver con la propiedad estatal. En lo que respecta a bienes muebles, no hay ningún problema porque todo ha sido asumido por el Sistema Nacional de Abastecimiento. Pero en lo que respecta a inmuebles, sí, pues hay la diferencia que tenemos, que cuando son predios, o sea, terrenos sin construcción, se encuentran dentro del marco del Sistema Nacional de Bienes Estatales, y lo que son construcciones se encuentran bajo el Sistema Nacional de Abastecimientos, de lo cual la Dirección General de Abastecimientos del Ministerio de Economía y Finanzas es su ente rector. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué nos señala la Constitución respecto a lo que es propiedad? Hay algunos de los articulados que tienen que ver con lo que la propiedad, ¿no? Señala el artículo 2, ¿no? Que toda persona tiene derecho a la propiedad y a la herencia. Entonces, es reconocido el derecho a la propiedad, ¿no? O sea, es un reconocimiento a nivel constitucional que, como todos ustedes saben, pues es la norma máxima que rige dentro del ordenamiento jurídico de nuestro país. El derecho de propiedad es inviolable, el Estado lo garantiza. La propiedad se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. ¿Ya? Entonces acá estamos ya, la propia Constitución nos señala que, bueno, no es absoluta, pues, la propiedad, ¿no? Si bien es cierto, es reconocida, es garantizada por la Constitución, pero su ejercicio está limitado a los parámetros que te imponga la ley, ¿no? A ver, como ejemplo, siempre les digo, ¿no? Yo puedo ser propietario de un terreno, ¿no? Y este terreno está, digamos, cerca a un aeródromo o un aeropuerto. Entonces, ya por una situación de zonificación, yo sobre ese terreno, que siendo de mi propiedad, yo no podría construir un edificio de 20 pisos, porque la zonificación me lo impide. Entonces, esos son los límites, ¿no?, que la ley te impone al derecho de propiedad. Como un ejemplo, ¿no?, para que más o menos vean que, si bien es cierto, lo reconoce la Constitución al derecho de propiedad, pero también le da ciertos límites, ¿ya? Ciertos límites. Pero todo tiene que estar reglamentado, ¿no? O sea, la limitación lo impone mediante leyes, ¿no? No es tampoco una cuestión que se le ocurra a alguna autoridad de manera, pues, inconsulta, digamos, no. Todo tiene que estar reglamentado por una norma. Bien, sobre propiedad estatal, ¿qué nos dice la Constitución? Dice que los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que un bien del Estado, ¿ya?, no puede ser vendido, no puede ser transferido, y un particular no puede acceder a la propiedad de un bien inmueble, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un bien de dominio público, vamos, está la Plaza de Armas, ¿no? La Plaza de Armas, por ejemplo, de nuestra capital, ¿no? O sea, no cabe, ¿no?, que alguien diga, yo me puedo hacer propietario de la Plaza de Armas, ¿no? Entonces, digamos, ese rango de imprescriptibilidad lo da la propia ley.
la propia Constitución, perdón. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué más nos dice la Constitución respecto de la propiedad? Nos señala que son bienes y renta de los gobiernos regionales los bienes muebles e inmuebles de su propiedad. Entonces, está dándole un rango a los gobiernos regionales de poder tener propiedad de bienes muebles e inmuebles. Bueno, en este caso nuestro tema es inmuebles, ¿no? Lo mismo a los gobiernos locales, que son las municipalidades, ya estas puedan ser locales, o sea, perdón, distritales o provinciales, ¿no? El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario, garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra en forma privada, comunal o cualquier forma asociativa. Entonces, también le garantiza la Constitución el derecho de propiedad a las comunidades campesinas y nativas, ¿ya? La propiedad de tierras es imprescriptible, ¿ya?, en lo que respecta a las comunidades. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué normas regulan la propiedad? El derecho a la propiedad desde el punto de vista privado es regulado esencialmente por el Código Civil, ¿no? El Código Civil, ahí vamos a encontrar todo lo referente a la reglamentación de la propiedad privada, ¿no? Además tenemos otras leyes, como es la Ley 27157, que es la Ley de Regularización de Edificaciones, ¿no?, del procedimiento para la declaratoria de fábrica y del régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y propiedad común, donde se ejerce este tipo de régimen de la propiedad exclusiva y propiedad común. Básicamente son en los edificios, ¿no? Muchos de ustedes seguramente viven en algún edificio, entonces ese edificio tiene o está bajo la normativa de esta ley 27157, ¿no?, con su junta de propietarios y todo. Entonces el Estado también en algunos casos es propietario de ciertas unidades inmobiliarias dentro de un edificio, ¿no? Entonces, en esos casos se rige por esta ley, ¿no?, por esta ley 27157. Tenemos la ley 29090, que es la ley de regulación de habilitaciones urbanas y edificaciones. Hay otras leyes, ¿no?, que tienen que ver con alguna normativa que incida directamente sobre regulaciones de inmuebles, ¿no?, básicamente a nivel de municipalidades, ¿no?, donde vamos a encontrar ordenanzas que tienen que ver con la zonificación, ¿no? Hay normas también de registros públicos que tienen que ver con la inscripción de los inmuebles. Entonces, son otras normas que regulan la propiedad privada. La propiedad de comunidades campesinas y comunidades nativas también se encuentra regulado por el Código Civil en el libro 1, que es derecho de personas. Y tenemos una ley, que es la 26845, ley de titulación de las tierras de las comunidades campesinas de la costa, ¿ya? Siguiente diapositiva, por favor. Y en lo que respecta a la propiedad estatal, como les dije al inicio, actualmente coexisten dos sistemas, ¿no? Un sistema funcional y un sistema administrativo, ¿ya? La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ¿no?, la 29158, describe qué son los sistemas y en qué consiste cada uno de ellos, ¿no? Hay dos tipos de sistemas, digamos, funcionales, ¿no?, cuya finalidad es lograr que se cumpla con las políticas públicas, ¿no? Y los sistemas administrativos, que tienen más que todo que ver con regular el gasto público. Esa es la diferencia entre los dos sistemas. Y para suerte de los que estamos inmersos en esto de la propiedad estatal, pues tenemos, miren, por un lado el Sistema Nacional de Bienes Estatales, que es un sistema funcional, y por otro lado tenemos el Sistema Nacional de Abastecimiento, que es un sistema administrativo, ¿no? Miren, los dos tipos de sistemas coexisten en lo que es la propiedad estatal. ¿Cuáles son las normas del Sistema Nacional de Bienes Estatales? Tenemos la Ley 29151, que es la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, el reglamento
¿no? El reglamento actual de esta norma, me parece que data de enero del año pasado, fue aprobado mediante decreto 008-2021, vivienda. Pertenece este sistema al sector vivienda. Antes tenía otro reglamento, ¿no? Que era el 007-2008. Ese ya fue derogado cuando entró en vigencia este último reglamento aprobado por decreto supremo 008-2021, vivienda. Y el ente rector de este sistema es la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, que como ente rector emite directivas. O sea, la regulación, digamos, más a detalle lo hace a través de directivas, por ser ente rector. En el otro lado de la orilla tenemos, pues, el Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Que fue, digamos, aprobado, ¿no? Este sistema fue puesto en marcha a través del decreto legislativo 1439. ¿Ya? Esto data del 2018. Al año siguiente, el año 2019, se aprobó su reglamento mediante decreto supremo, ¿ya? Mediante decreto supremo 217-2019, Economía y Finanzas, ¿no? Porque este sistema pertenece al sector Economía y Finanzas. Y actualmente tenemos la directiva 002-2021, ¿no? Que fue publicada el día 5 de junio del año pasado. ¿Ya? Entonces, desde el día 5 de junio del año pasado ya tenemos esta directiva que regula los actos de adquisición y disposición final de los bienes inmuebles. Ese es el marco normativo en lo que respecta a bienes inmuebles del Estado. Ya tenemos dos marcos. ¿Y cuál es la diferencia? Que el Sistema Nacional de Bienes Estatales tiene que ver con predios, ¿no? Con espacios públicos, mientras que el Sistema Nacional de Abastecimiento tiene que ver con edificaciones. O sea, donde hay una edificación, eso le corresponde ser normado por el Sistema Nacional de Abastecimiento. Siguiente diapositiva. Hoy día vamos a ver parte de lo que es la Directiva 002-2021, ¿no? De Economía y Finanzas. Les dije, el diario El Peruano publicó el día 5 de junio del año pasado la directiva. Y el penúltimo día del año pasado, o sea, el 30 de diciembre, se publicó la resolución directoral número 16-2021, ¿no? Que modifica algunos plazos que estaban contenidos en esta directiva, ¿no? Había algunos plazos para poder regularizar los actos de administración, como la afectación en uso, y en la directiva primigeniamente se había señalado como plazo máximo el 31 de diciembre del año pasado. Entonces, esta resolución directoral, la número 016, lo que hace es prorrogar el plazo, ¿no? Lo ha prorrogado por un año más, de tal suerte que la regularización de actos de administración se pueden solicitar incluso todo este año, ¿no? O sea, el plazo está hasta el 31 de diciembre del 2022. Siguiente diapositiva. Bien, el objeto de la directiva es regular los actos de adquisición tanto de inmuebles como de predios, ¿ya? Entonces, ustedes preguntarán, tal vez dirán, pero ¿por qué usted nos está señalando que los predios se encuentran regulados por el otro sistema, por el Sistema Nacional de Bienes Estatales, y por qué entonces esta directiva regula la adquisición de predios? Bueno, la respuesta está en el mismo decreto legislativo que crea el Sistema Nacional de Abastecimiento, donde autoriza que lo que son actos de adquisición de predios sea regulado por el sistema. O sea, como hay una especie de permisibilidad, ¿no? Le dan permiso para que sean regulados por el sistema. Y el sistema de abastecimiento ha tenido que regular a través de su ente rector y por intermedio de una directiva el acto de adquisición de predios. Pero ese tema de adquisición no lo vamos a ver hoy día, ¿no? Tal vez en otra oportunidad veamos cuáles son los actos de adquisición tanto de predios como de inmuebles privados, ¿ya? Ahí inclusive está la donación, pero eso, bueno, como les repito, no es tema de hoy día. Y además, esta directiva regula la disposición final de bienes inmuebles del Estado o de las entidades públicas. Y ese término, disposición final, ese término que es acuñado por el sistema, implica actos de administración por un lado y actos de disposición. O sea, no hay que confundir. Ya la disposición final
Es un término que agrupa tanto actos de administración como actos de disposición. ¿Ya? Eso sí vamos a ver hoy día. Vamos a ver 2 actos de administración y 2 actos de disposición. ¿Ya? Ambos son conocidos como disposición final en el marco del sistema. Siguiente diapositiva. ¿Cuál es el alcance de la directiva? La directiva tiene alcance nacional, es de cumplimiento obligatorio por las entidades del sector público no financiero. ¿Dónde voy a encontrar cuáles son las entidades del sector público no financiero? Reviso mi decreto legislativo 1439 y en el artículo 3 me señalan específicamente cuáles son las entidades del sector público no financiero. Pero acá están, ¿no? Ustedes pueden leerlas. El Poder Ejecutivo comprende los ministerios, los diversos programas que hay en los ministerios, los proyectos especiales y los organismos públicos adscritos a cada sector. Tenemos el Poder Legislativo, que es el Congreso, ¿no? El Poder Judicial, tenemos pues la Corte Suprema, las distintas cortes superiores, ¿no? Básicamente están a nivel de capital de departamento, pero sin embargo hay algunas ciudades que cuentan con cortes superiores, ¿no? Por ejemplo, Sullana, ¿no? Piura, digamos, Piura tiene 2 cortes superiores, una la de Piura y otra es en Sullana. Ancash también tiene 2 cortes superiores, ¿no? Una que está en el Santa, en Chimbote, y la otra que está en Huaraz, como capital de departamento. En Lima también hay varias cortes superiores, ¿no? Tenemos la Corte Superior de Lima Norte, Lima Sur, en Ventanilla, Lima Este, y también tenemos en Lima Provincia, ¿no? En Huaura, o sea, hay varias cortes superiores, ¿no? Entonces, todas esas cortes superiores pertenecen al sistema, ¿no? Tenemos los organismos que la Constitución les da autonomía, que no dependen de ningún ministerio. Por ejemplo, el Ministerio Público, lo que es la Fiscalía, es autónomo. Jurado Nacional de Elecciones, tenemos la Oficina Nacional de Procesos Electorales, etc., etc. Pero esos organismos, la autonomía viene de la propia Constitución, por eso se llaman organismos constitucionalmente autónomos. Tenemos además las universidades públicas, ¿no? Que están en diversas ciudades del país. Tenemos los gobiernos regionales, ¿no? Con sus direcciones regionales. Tenemos los gobiernos locales, que son los municipios, ya sean distritales o provinciales, ¿no? Y por último, los organismos públicos de los niveles de gobierno local y de gobierno regional. Todos ellos, entonces, para todos ellos es alcance esta directiva. Siguiente diapositiva, por favor. Respecto a las empresas públicas no financieras, ¿no? A otras formas organizativas no financieras del sector público no financiero y a las entidades del sector público financiero que están detalladas ahí en el artículo 3 del decreto legislativo 1439, ¿ya? Entonces es de alcance esta directiva, ¿ya? Ellos cómo efectúan la adquisición y disposición final de sus bienes inmuebles conforme a las leyes de creación y demás normas que emitan sobre la materia. En tanto, la Dirección General de Abastecimiento emita la disposición que le fueran aplicables. Entonces, hay todavía, digamos, llamémosle pues una deuda pendiente que la DGA emita alguna directiva para regular estos actos de adquisición y disposición final de las entidades, por ejemplo, de Corporación FONAFE, ¿no? Todas las empresas que están bajo la Corporación FONAFE. Tenemos la Caja de Pensión Militar Policial, de Salud, ¿no? Entonces, todas esas entidades todavía son reguladas por esta directiva. Entiendo que sí, pues va a salir una directiva que pueda ayudar a regular los actos, básicamente de adquisición y de disposición final de estas entidades, ¿no? La Dirección General de Abastecimiento va a emitir de manera progresiva las disposiciones aplicables a estas entidades, ¿no? Eso también lo señala la primera disposición complementaria final del decreto legislativo 1439. Siguiente diapositiva, por favor. Las infraestructuras de servicios públicos, tales como las obras de captación, conducción, potabilización, almacenamiento, regularización de agua potable, ¿no? Esos no son
materia de regulación por esta directiva. También están fuera de los alcances de esta directiva. Siguiente diapositiva. Los espacios públicos, ¿no? Que fueron señalados en esta ley 31.199, como son, por ejemplo, los parques, ¿no? Todo lo que son espacios públicos, y si dentro de los espacios públicos hubiera alguna construcción, tampoco pertenecen o son regulados por esta directiva. Están fuera de los alcances de la directiva 002-2021. ¿ya? Entonces ya tenemos ahí las excepciones, ¿no? Por un lado, los que tienen que ver con el saneamiento, agua potable, eso no está, esas construcciones, esas edificaciones no son regulados por la directiva, así como tampoco los espacios públicos, no son regulados por el otro sistema, por el Sistema Nacional de Bienes Estatales. Siguiente diapositiva. Y esto es lo que les estaba diciendo, la directiva, ¿no? Regula 3 tipos de actos. Actos de adquisición, que no vamos a ver hoy día, y los actos de disposición final, que como ya les dije son tanto los actos de administración como los actos de disposición. ¿Cuál es la diferencia? El acto de administración implica el traslado de la propiedad de un inmueble, perdón, implica la entrega temporal de un inmueble a favor de una entidad, sin que eso signifique el traslado del derecho inscrito, ¿no? Es más o menos así como un préstamo. Te presto para que lo uses, para que sobre ese inmueble tú lo destines al uso público o a la prestación de algún servicio público. Sin embargo, el derecho de propiedad, ¿no? Ya sea del Estado o de una entidad, siempre va a pertenecer al propietario. Y los actos de disposición que son de manera, digamos, residual, ¿no? Excepcional, ahí sí habría el traslado. ¿ya? Pero también hay que ser sinceros, la política de la Dirección General de Abastecimiento es no, en lo posible, no realizar estos tipos de actos de disposición. Va a haber, supongo, en algún momento actos de disposición, ¿no? Pero eso, como les digo, es de manera excepcional. La regla es que cualquier entrega de un inmueble sea a través de actos de administración, o sea, sin que implique el traslado de la propiedad, ¿ya? A favor del beneficiario. Por excelencia, ¿cuál es el acto de administración? La afectación en uso. Entonces, cuando ustedes escuchen afectación en uso, entiendan que es un préstamo, ¿no? Te presto sin ninguna contraprestación un inmueble. Eso es básicamente, y lo vamos a ver más adelante. Siguiente diapositiva. Bueno, la directiva, les dije, regula 6 actos, ¿no? 6 actos. 2 actos de adquisición, 2 actos de administración y 2 actos de disposición. La donación y la dación en pago, eso se va a ver en otro día, ¿no? Hoy día vamos a ver 4 actos, 2 de administración, que es la afectación en uso y la demolición, y vamos a ver la transferencia de bienes inmuebles y la permuta, ¿ya? Esos son los 4 actos que hoy día vamos a tratar. Siguiente diapositiva. Ahora empecemos con la afectación en uso, ¿ya? La afectación en uso señala la directiva que es un acto de administración, ¿ya? ¿Por qué es acto de administración? Porque no hay traslado de dominio, ¿no? No hay traslado del derecho de propiedad, mediante el cual se otorga el uso a título gratuito de un bien inmueble de libre disponibilidad a favor de una entidad. ¿Para qué lo destine a qué? Al uso público y al servicio público. Esa finalidad va pegada al acto de administración. O sea, no se puede afectar un uso si no es para que sea de uso público o sirva para brindar un servicio público. ¿ya? O sea, esa finalidad va pegada al acto de afectación en uso. ¿ya? El plazo puede ser determinado o indeterminado. ¿ya? Si no hubiere plazo, porque la resolución tal vez se olvidaron poner, se reputa como plazo indeterminado. ¿ya? Entonces, puede existir plazo, 2 años, lo que digamos la entidad propietaria crea conveniente, y si no, puede ser indeterminado el plazo, ¿ya?
Siguiente diapositiva, por favor. Es posible prorrogar el plazo de afectación en uso. Ya les dije, o es indeterminado o es determinado. Si es determinado, ¿lo puedo prorrogar? La respuesta es sí, ¿ya? Pero se tiene que hacer una solicitud, sustentar el porqué, o sea, hablando de la entidad beneficiaria. O sea, la entidad que recibió en afectación en uso tendría que solicitar, para ello hay un plazo, ¿no? Antes del vencimiento de unos 30 días hábiles de solicitar y sustentar la prórroga del plazo, ¿ya? Entonces, sí es posible prorrogar un plazo. Siguiente diapositiva. ¿Es posible cambiar la finalidad de la afectación en uso? Ya les hemos dicho que la afectación en uso implica que quien lo reciba, o sea, la entidad que recibe un inmueble, lo emplee en el uso público o para brindar un servicio público, ¿ya? Pero puede cambiar la finalidad. A ver, se le afectó en uso para que sean oficinas administrativas. Lo puede cambiar, o sea, la entidad lo recibió para oficinas administrativas y tal vez ahí quiere hacer, se presta a lo mejor para un archivo. ¿Podría hacerlo? Sí, pero tendría que solicitarlo, ¿ya? Tendría que solicitarlo. ¿Por qué? Porque si no lo hace, o sea, si no pide el cambio de finalidad, puede caer en una causal para que se extinga la afectación en uso. Eso lo vamos a ver en las causales de extinción de afectación en uso. Entonces, lo correcto es que si quieren modificar la finalidad para el cual fue afectado en uso, lo solicite a la entidad afectada, a la entidad propietaria, ¿ya? Siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los requisitos que contiene la solicitud de afectación en uso? Ya, eso lo vamos a encontrar en la directiva, lo voy a leer de manera rápida. Nombres y apellidos completos, domicilio, documento de identidad o carnet de extranjería de la máxima autoridad administrativa de la entidad solicitante. ¿Ya? La expresión concreta del pedido tendrá que acompañar un informe técnico y legal, ¿no?, que sustente la finalidad para la cual requieren el bien, así como la evaluación registral del bien inmueble, su condición legal, física, técnica, utilizando para ello pues los diversos aplicativos con que se cuenta, como el Sinaví, el GeoCatMin, GeoYacta, Google Earth, Street View, entre otros, ¿no? Todos esos son válidos para que puedan sustentar su pedido. Deben acompañar el plano perimétrico de ubicación, el plano de distribución por niveles, ¿ya? Todo esto tiene que ser autorizado por un profesional habilitado, ¿ya? Siguiente diapositiva, veamos qué otros requisitos debe contener esta solicitud, ¿no? La memoria descriptiva, ¿no? Fotografías, estas fotografías deben estar fechadas y no tener una antigüedad mayor a 30 días, ¿no?, desde la solicitud. Y también van a requerir el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios que acrediten que la finalidad a la cual se destine el bien sea compatible con la zonificación donde se encuentra el bien, ¿no? Y de no ser posible contar con el certificado de parámetros urbanísticos, bueno, de manera excepcional se podría presentar el certificado de zonificación y vías, ¿ya? Entonces, esos son los requisitos que debe contener la solicitud de la afectación en uso. Siguiente diapositiva, por favor. Si quien solicita ser beneficiario con una afectación en uso es un gobierno regional o un gobierno local, que debería adicionalmente presentar. Tendría que presentar el acuerdo del Consejo Regional, si es un gobierno local, perdón, regional, o el acuerdo del Consejo Municipal, si es un gobierno local. Ese acuerdo también tendrían que presentar, ¿no? Donde se acuerde el requerimiento, o sea, el solicitar la afectación en uso mediante un acuerdo. Cuando hay cambio de finalidad, cuando hay cambio de finalidad, ya no es necesario que el afectatario, ¿no?, que el beneficiario presente plano perimétrico,
que ya no es necesario que presente plano de distribución por niveles, tampoco la memoria descriptiva ni las fotografías, ¿ya? Entonces, esos 4 requisitos están exonerados siempre y cuando la solicitud sea de cambio de finalidad. O sea, me lo dieron para una cosa, pero ahora quiero desarrollar otra actividad. Entonces, eso ya les dije, tiene que ser previo a autorización de la entidad propietaria, ¿ya? De la entidad propietaria. Y si el bien es del Estado, quien va a autorizar es la Dirección General de Abastecimiento como ente rector. Siguiente diapositiva. En los casos que la entidad solicitante requiera la afectación de uso para sobre ese inmueble desarrollar un proyecto de inversión, debe presentar adicionalmente la ficha técnica o el estudio de preinversión a nivel de perfil, ¿ya? Estos documentos se hacen siguiendo los lineamientos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, ¿ya? Si el cambio de finalidad también implica la ejecución de un proyecto de inversión, también debe presentar la ficha técnica o el estudio de preinversión ya a nivel de perfil. ¿Ya? Esos documentos se realizan, ya les dije, de acuerdo a lo normado en las directivas del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Ahí es donde se va a detallar en qué consisten estos documentos técnicos, ¿ya? Siguiente diapositiva. ¿Cómo se materializa la entrega del bien afectado en uso? Mediante la suscripción de un acta de entrega-recepción. El modelo de esta acta de entrega-recepción la encontramos en el anexo 1 de la directiva. ¿Ya? ¿Puede existir pluralidad de afectatarios? Sí. Sí es posible que un inmueble, una edificación, pueda afectarse a 2 o más entidades. ¿Ya? Sí es posible pluralidad de afectatarios. O sea, existe la coafectación, ¿no? En esos casos, cada afectatario ejerce proporcionalmente los derechos y obligaciones inherentes a la afectación en uso, ¿ya? Siguiente diapositiva. ¿Cómo es el trámite para la afectación en uso? O sea, ¿cómo se otorga la afectación en uso? El trámite está regulado en la directiva y lo vamos a ver a cuando. La entidad propietaria, una vez que reciba la solicitud, verifica la documentación presentada, ¿ya? De ser necesario, puede requerir a la entidad solicitante la aclaración, la precisión o presentación de documentos complementarios, para lo cual le otorga un plazo de 15 días hábiles, ¿no? Cuando el caso lo amerite y por razones debidamente justificadas, antes del vencimiento del plazo señalado y en el numeral, ¿no?, de los 15 días, la entidad solicitante puede requerir la ampliación por única vez y por igual plazo. O sea, puede pedir 15 días y tal vez 15 días más. O sea, es el plazo máximo que puede pedir la entidad solicitante en una solicitud, valga la redundancia, de afectación en uso. Ya, en caso de que la entidad propietaria haya solicitado alguna documentación y la entidad solicitante no subsane las observaciones, se da por concluido el trámite. Entonces, ahí simplemente le comunica de que no procede la afectación solicitada, ¿ya? Pero si cumplió con toda la presentación de los requisitos, entonces la entidad, ¿no?, de ser necesario, la entidad propietaria puede efectuar una inspección técnica, ¿ya? ¿No? Puede para verificar la situación del bien, ¿no? Pero también permite la directiva que se haga una evaluación técnica en gabinete, ¿ya? Ya por este tema, pues, de la emergencia sanitaria, a lo mejor no pueden salir a hacer una inspección, entonces tendrían que hacer una evaluación técnica en gabinete, para lo cual se van a agenciar, pues, de las herramientas informáticas con que se cuenta, ¿no?, para poder hacer una inspección. Siguiente diapositiva, por favor. El hecho de que se presente una solicitud no obliga a la entidad propietaria a otorgar la afectación en uso.
Si evalúa la entidad propietaria y considera no otorgar, simplemente le va a comunicar de dicha decisión a la entidad solicitante y se da por concluido el trámite, ¿ya? La máxima autoridad administrativa, ¿no?, es la que aprueba la resolución de afectación en uso. Si el bien inmueble solicitado pertenece al Estado, o sea, propietario es el Estado, quien debe autorizar es la Dirección General de Abastecimiento, ¿ya? El trámite para el otorgamiento de afectación en uso culmina luego de realizar la inscripción en los registros públicos, ¿ya?, y la entrega del bien. Ya hemos dicho que para la entrega del bien se suscribe el acta de entrega-recepción. Siguiente diapositiva. Las obligaciones que tiene la entidad que recibe el bien, ¿ya? Afectataria se llama la entidad que recibe el bien, que es beneficiada con este acto de administración. Tiene obligaciones, ¿no?, cumplir con la finalidad para la cual fue afectado el bien, porque si cambia de finalidad es posible de que sobre recaiga una extinción de la afectación en uso. Tiene que asumir los gastos administrativos, los gastos tributarios, de mantenimiento, asumir la defensa administrativa, judicial o extrajudicial, ¿no?, cumplir con las obligaciones que se le impongan, inscribir o regularizar la declaratoria de fábrica, no otorgar el bien en garantía, obtener la declaratoria de viabilidad del proyecto de inversión, siempre y cuando lo solicite para ejecución de un proyecto de inversión, ¿no? Cumplir con la normativa y los plazos que señala el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, eso siempre y cuando el bien lo reciba o lo haya solicitado para ejercer o ejecutar, perdón, un proyecto de inversión, ¿no? Cumplir con las normativas anexas que tienen que ver con zonificación, con normas de la municipalidad, de la jurisdicción donde se encuentra el bien. Todo eso tiene que cumplir por la entidad afectataria. Siguiente diapositiva. Y si incumple alguna de estas obligaciones, entonces lo estamos diciendo que trae como consecuencia, pues, que se extinga la afectación en uso. Entonces, para que ocurra la extinción de la afectación en uso, la directiva ha señalado ciertas causales, ¿no? Acá la vemos, por ejemplo, el incumplimiento de la obligación, ¿no? Si no se cumple con la finalidad o se ha desnaturalizado, entonces es posible de que se extinga la afectación en uso. Otra de las causales de la extinción de la afectación en uso es la renuncia, ¿no? Esta renuncia que realiza la entidad beneficiaria, bueno, ya, pues, si no quiere, va a tener que devolver el bien, ¿no? Otra causal es la extinción de la entidad afectataria. Es poco común, ¿no?, pero sí se ha dado caso, bueno, que alguna entidad en algún momento sea extinguida, ¿no? Hay entidades, por ejemplo, ustedes se acuerdan de la ANR, ¿no?, la Asamblea Nacional de Rectores, por una norma, por una ley, se extinguió, ¿no? En su lugar ahora existe la SUNEDU, ¿no?, la Superintendencia Nacional de Educación Superior. Si se destruye el bien inmueble, también es una causal de extinción de la afectación en uso, ¿ya?, porque ya no habría inmueble, pues, ¿no? El cese de la afectación por un mandato legal, o sea, cuando haya una disposición legal que disponga la extinción de la afectación. Es poco común, pero también está previsto que sea una causal, ya que sea una causal de extinción de la afectación en uso, ¿no? Siguiente diapositiva. Y hay un trámite también para la afectación en uso, ¿no? ¿Cuál es este trámite? ¿Cómo se realiza la afectación en uso? Dice, en caso la entidad verifique a través de inspecciones técnicas u otros medios que permitan realizar la constatación correspondiente, la entidad pública afectataria, que se determine que la entidad afectataria se encuentra inmersa en las causales señaladas en los literales A, C, D y F del artículo que acabamos de ver, se realiza la extinción de la afectación en uso otorgada, ¿ya? Tratándose de los literales A y D, ¿no?, previo a emitir la resolución, se le otorga como decir un derecho de defensa, ¿ya? Si se le da 15 días para que responda. Si es
pues, digamos, la respuesta le convence a la entidad propietaria, entonces se da por concluido el procedimiento de extinción. Entonces sigue, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave acá de que no haya responsabilidad de la entidad afectataria? ¿Ya? Sigamos con otra diapositiva, por favor. Cuando es la renuncia, ¿ya?, tiene que ser la máxima autoridad administrativa de la entidad afectataria quien solicite esto, ¿ya? Y quien otorgó la afectación en uso también fue la máxima autoridad administrativa de la entidad propietaria. Entonces, esa misma autoridad administrativa, ¿ya?, es la que debe emitir la resolución que extinga la afectación en uso, no es la misma. En el caso, la extinción se dé por la causal de consolidación de dominio. La resolución que aprueba la transferencia también dispone de la extinción de la afectación en uso. ¿Cuándo se va a dar la consolidación de dominio, no? Cuando, a ver, la entidad A le afecta en uso a la entidad B un inmueble, pero en el trayecto, dentro todavía de la vigencia de esta afectación en uso, la entidad B pide la transferencia. Por eso les digo, la transferencia es de manera residual. Y vamos a suponer que la entidad A se lo transfiere, ¿ya? Entonces, en esa resolución donde le aprueba la transferencia, en esa misma resolución también tiene que señalar que ya se extingue la afectación en uso. Porque claro, pues ahora ya va a tener un derecho mayor que es el de propiedad y ya por lo tanto el derecho de afectación en uso va a quedar extinguido. Siguiente diapositiva. Bien, ahora veamos el siguiente acto de administración, es la demolición. ¿Qué es la demolición? Es la obra que permite eliminar de manera parcial o total una edificación destinada a uso público o servicio público. ¿Quién lo ejecuta? La entidad o, lo autoriza la entidad propietaria, y si el bien es del Estado, tiene que autorizarlo la DGA, ¿ya? La entidad pública afectataria, ¿no?, puede demoler un bien que ha sido afectado en uso a su favor previa autorización. ¿De quién? De la propietaria. ¿Ya? Siguiente diapositiva. En el caso que la edificación ya no responda a los requerimientos institucionales, la entidad pública afectataria solicita la autorización para proceder a la demolición total o parcial del bien ante la entidad titular o ante la DGA, siempre y cuando el bien sea del Estado, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esta diapositiva? Acá vamos a encontrar, digamos, dos situaciones por las que se puede pedir la demolición. Una es cuando la edificación ya no responde a los requerimientos institucionales, ¿ya? Y la otra es el estado ruinoso, ¿no? En esas dos circunstancias se puede solicitar la demolición, ¿ya? La entidad pública afectataria sustenta su solicitud de demolición con la memoria descriptiva del expediente técnico de la obra de la nueva edificación. Entonces, cuando ya no responde a los requerimientos institucionales, se supone que se va a demoler para hacer una nueva construcción. Entonces, la sustentación, ¿no?, para que le autoricen la demolición, tiene que ir acompañada del proyecto, pues, del expediente de la nueva edificación. Siguiente diapositiva, por favor. Y la otra situación es en estado ruinoso, ¿no? La primera es porque ya no cumple las expectativas, y en este es el caso de estado ruinoso. En el caso, la edificación, dice, se encuentra en estado ruinoso, la entidad afectataria comunica dicho estado a la entidad propietaria, ¿no?, acompañando el informe emitido por la autoridad competente, ¿no? O sea, entiendo que es Defensa Civil la que debe determinar el estado ruinoso de la entidad, ¿ya? Y acá, cuando esté en estado ruinoso, tendría que ver si sobre ese bien que se va a demoler, se va a construir un proyecto de inversión o lo va a devolver, ¿ya? Cuando haya la intención de ejecutar un proyecto de inversión, debe adjuntar a la solicitud de autorización de demolición la memoria descriptiva del expediente técnico, ¿ya?
Siguiente diapositiva, por favor. En caso se trate de un bien inmueble titular del Estado, si la demolición es parcial, se restituye a la Dirección General de Abastecimiento. Y si la demolición es total, se restituye a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. ¿Por qué? Porque si un inmueble, ya una edificación, es demolida, ¿en qué queda? Queda en terreno, ¿verdad? Y hemos dicho que el terreno, ¿bajo qué sistema está? Bajo el Sistema Nacional de Bienes Estatales. ¿Cuál es su ente rector? La SBN, ¿no? La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. ¿Ya? Bien, siguiente diapositiva. Requisitos que debe contener la solicitud para autorizar la demolición, que ahí están, eso ya lo pueden revisar detenidamente en la directiva. Vamos a avanzar un poquito, porque me avisan de que el plazo es un poco corto, ya, el nombre y apellido, expresión completa del pedido, informes técnico legal, fotografías, informe, memoria directiva. Eso debe ir acompañado en la solicitud de demolición. Siguiente diapositiva. Si la demolición la solicita un gobierno regional o un gobierno local, debe acompañar los acuerdos, tanto del Consejo Regional o del Consejo Municipal, ¿ya? Trámite para autorización de demolición. El trámite es similar al que hemos visto para la afectación en uso, ¿ya? Entonces, se adecua a lo que está regulado en el trámite de afectación en uso. Esto es del plazo, ¿no? Que si no tiene algún documento, puede pedir un plazo de 15 días, lo puede alargar 15 días más, ¿no? Todo es y también debe ser autorizado, entendemos, por la máxima autoridad administrativa de la entidad propietaria, ¿ya? Y en el caso, el inmueble sea del Estado, quien va a autorizar es la Dirección General de Abastecimiento. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, acabamos de ver los dos actos de administración. Veamos rapidito los dos actos de disposición con que cuenta esta directiva. El primero es la transferencia de bienes. Ya hemos dicho que lo ideal, lo óptimo es que se haga la afectación en uso, ¿no? Entonces, pero residualmente, de manera, digamos, excepcional, se puede también hacer la transferencia. Entonces, por eso es que está regulada la transferencia de bienes inmuebles. ¿Qué es la transferencia? Es el traslado de propiedad de un bien inmueble de dominio privado de libre disponibilidad a favor de las entidades públicas o del Estado, representado por la DGA. Este traslado es a título gratuito y también implica que se va a transferir para que sea empleado en el uso público o para que brinden un servicio público, ¿ya? Y si es transferido a favor del Estado, va a entrar, digamos, a lo que es la cartera inmobiliaria pública, va a formar parte de la cartera inmobiliaria pública, que es digamos, una herramienta que está siendo o ha sido diseñada en este sistema para que la Dirección General de Abastecimiento, como ente rector, cuente con algunos inmuebles que puedan posteriormente ser otorgados a algunas entidades que lo soliciten, ¿ya? El carácter es excepcional y residual, ¿ya? O sea, la regla general es de que no se transfiera, sino se afecta en uso, ¿ya? Y tanto así que la afectación en uso pues implica que se puede hacer hasta yo puedo afectar en uso y la entidad que lo reciba puede ejecutar un proyecto de inversión. O sea, no es necesario ser propietario registral para hacer un proyecto de inversión. Basta con el derecho de la afectación en uso, lo permite. Por eso, si ya con una afectación en uso yo puedo inclusive hasta construir ahí, ya pues no es necesario, digamos, que se haga la transferencia, ¿no? Por eso hemos dicho, manera excepcional y residual es la transferencia de bienes inmuebles. Siguiente diapositiva, por favor. Si un bien inmueble fue transferido para determinada finalidad, ¿se puede cambiar? Sí, siempre y cuando continúe brindando uso público o otorgue servicio público, ¿ya?
¿Se puede transferir cuotas ideales? Sí, pues va a haber circunstancias o casos, digamos, en que el Estado sea propietario no del total de un inmueble, ¿no? Sino de derechos y acciones. Entonces, se puede transferir, digamos, parte del inmueble, o sea, los derechos y acciones representados en, ¿no? En cuotas ideales, sí, sí es posible esa transferencia, ¿ya? Entonces, ya ha permitido la directiva que, dadas esas circunstancias, sí le sea posible transferir cuotas ideales de un inmueble. Ya, seguimos, por favor. Requisitos para la solicitud de transferencia, básicamente son los mismos que hemos visto para la afectación en uso, los mismos que hemos visto para la demolición, ¿no? O sea, la estructura, ¿no? El nombre y apellido del solicitante, la expresión concreta del pedido, informe técnico y legal, plano de ubicación, plano de distribución, memoria descriptiva, fotografías y el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios. Siguiente diapositiva. Si no fuera posible obtener el certificado de parámetros urbanísticos, tendrían que alcanzar el certificado de zonificación, ¿ya? Si el solicitante es un gobierno regional o un gobierno local, adicionalmente el acuerdo de consejo regional o el acuerdo de consejo municipal, donde aprueben pues la solicitud de la transferencia a su favor. ¿Ya? Siguiente diapositiva. Si se requiere cambio de finalidad de un bien y que ya ha sido transferido, porque cuando se transfiere para una finalidad, ¿no? Si la entidad que lo ha recibido requiere cambiar de finalidad, entonces va a solicitar. Y en su solicitud de cambio de finalidad ya no sería necesario presentar planos perimétricos, plano de distribución, memoria descriptiva ni fotografía, ¿ya? Igual que en la afectación en uso, se va a materializar la entrega del bien, ¿no? Transferido mediante la suscripción de un acta de entrega-recepción. Siguiente diapositiva. Si se requiere la transferencia para ejecutar sobre ese inmueble un proyecto de inversión, deben acompañar la ficha técnica o el estudio de preinversión al nivel de perfil. Si se solicita cambio de finalidad también para ejecutar un proyecto de inversión, el mismo requisito, ¿ya? Ficha técnica o el estudio de preinversión. Les repito, esos documentos se hacen en función a la normativa del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Siguiente diapositiva. Trámite para transferencia de un bien inmueble. Si ustedes se dan cuenta, el trámite es similar, ¿no? A la evaluación que hace la entidad propietaria o la DGA en su caso, es similar al trámite para la afectación en uso, ¿no? 15 días hábiles, pueden pedir una ampliación, ¿no? Si no subsana, se da por concluido el trámite. Si es necesario, se hace una inspección técnica o se realiza una evaluación en gabinete si no es posible hacer la inspección, digamos, de manera física en el inmueble, ¿ya? Siguiente diapositiva. Igual si la entidad da por desestimado la solicitud de transferencia, la propietaria, digamos, pues le comunica, ¿no? Que no es posible y se da por concluido el trámite, ¿no? Es la máxima autoridad administrativa la que autoriza la transferencia. ¿Ya? Ojo, no es el titular, sino la máxima autoridad administrativa. Y también es pasible pues de su inscripción, ¿no? O sea, la transferencia se inscribe porque hay cambio de titular registral, ¿no? Se inscribe y también pues se suscribe el acta de entrega-recepción, ¿no? Con eso culmina el procedimiento de transferencia de bienes. Seguimos, por favor. Obligaciones de la entidad que ha sido beneficiaria con una transferencia: cumplir con la finalidad, asumir gastos, asumir la defensa, ¿no? Cumplir con las obligaciones que se le impongan,
declaratoria de fábrica debe inscribirlo, o sea, lo que es saneamiento del inmueble, ¿no? Si el inmueble fue transferido para un proyecto de inversión, tiene la obligación de obtener la declaratoria de viabilidad del proyecto de inversión, cumplir con las normativas del dicho sistema y además con otras normativas afines, ¿no? O normativas conexas a lo que es digamos, la gestión inmobiliaria, que vamos a encontrar pues en la ley de municipalidades, en la reglamentación, ¿no?, de edificaciones, etcétera, etcétera. Entonces no se debe apartar de la normativa vigente respecto a lo que es la gestión inmobiliaria del Estado. Siguiente diapositiva. Así como cuando hemos visto la afectación en uso, digamos, había la extinción de la afectación en uso, ¿no? Y había unas causales, o sea, si le dabas un mal uso, generaba pues que se extinga la afectación en uso. ¿Ya? En este caso, digamos, como una carga a la transferencia, existe la reversión. ¿Ya? ¿Qué quiere decir la reversión? Que regresa a ser nuevamente el titular transferente. ¿Ya? O sea, la titularidad regresa a quien lo otorgó. Pero para eso también hay algunas causales, ¿no? Para que revierta el dominio al titular hay algunas causales. Dice, en el caso que la DGA o la entidad transferente verifique a través de inspecciones públicas que no se cumple con las obligaciones, revierte el dominio del inmueble. ¿Ya? Hay todo un trámite, ¿no? También se le comunica a la entidad, ¿no?, que ha sido beneficiaria para que haga su descargo, se le da 15 días, ¿ya? Si observan que, digamos, no hay responsabilidad de la entidad, bueno, ahí nomás se concluye el trámite de reversión, ¿ya? Y como fue la máxima autoridad la que otorgó la transferencia, es esta misma máxima autoridad, de ser necesario el caso, la que emita la resolución de reversión de dominio, ¿no?, a favor de la entidad. Siguiente diapositiva. ¿En qué consiste la opinión técnica previa de la DGA? Cuando una entidad pública decide transferir un bien inmueble o una cuota ideal, debe comunicarlo a la DGA. ¿Ya? La DGA tiene un plazo de 30 días para emitir pronunciamiento al respecto. ¿Ya? El pronunciamiento que emita la DGA se circunscribe a verificar la optimización del uso del bien inmueble o la cuota ideal, así como el cumplimiento de los requisitos que exige el procedimiento, ¿no?, el trámite. Ya, luego de la evaluación técnica, de considerarlo pertinente, la Dirección General de Abastecimiento puede emitir opinión técnica favorable, ¿ya?, para que se apruebe la transferencia. ¿Ya? Señala que si hubiere una opinión de transferir parte del inmueble, entonces se va a requerir que se independice la parte que se va a transferir, ¿ya? Y la otra parte se incorpora, digamos, la parte restante se incorporaría a la cartera inmobiliaria pública, ¿ya? La opinión que emita la DGA no es de aplicación en los actos de disposición que efectúen los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Cuando los bienes son de propiedad de los gobiernos locales o los gobiernos regionales, ahí no interviene la opinión técnica de la Dirección General de Abastecimiento. Siguiente diapositiva. Este es el otro acto de disposición, que es la permuta. ¿En qué consiste la permuta? Es de carácter excepcional, ¿no?, y consiste en el intercambio recíproco de bienes inmuebles que se hagan entidades, ¿ya? Si el bien que se recibe es a favor del Estado, entonces este inmueble va a formar parte de la cartera inmobiliaria pública, ¿no?, que, como les dije, pues es una herramienta que ha sido diseñada y está siendo incorporada por la Dirección General de Abastecimiento. Siguiente diapositiva. Valorización de los bienes inmuebles. Acá
Cuando haya permuta, ese intercambio se va a requerir pues de que se efectúe una valorización de los bienes inmuebles. ¿Cómo se realiza esa valorización? En función a lo que señale el Reglamento Nacional de Tasaciones, ¿no? Y tiene que ser a valor comercial. ¿Ya? Salió una norma, me parece, el 2017, donde señalaba que la Dirección de Construcción, ¿no?, que pertenece a la Dirección General de Políticas y Regulación de Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, es, digamos, la oficina oficial para hacer este tipo de tasaciones. Ya, si no pueden acceder a esa dirección, digamos, en segundo orden está que se contrate a una empresa especializada en tasaciones. En tercer orden sería un perito tasador, ya no una empresa, sino un perito tasador. Y como cuarto orden, digamos, en prioridad, está un profesional de la propia entidad, no un perito ajeno a la entidad, sino un profesional de la entidad. Ya, la tasación tiene una vigencia de 8 meses, ¿no? Por eso es que si están haciendo este trámite, lo ideal es que la resolución salga antes de los 8 meses para que se encuentre vigente la tasación, ¿ya? En caso exista diferencia entre el valor comercial de los bienes inmuebles a permutar, las entidades públicas definen la forma de compensación o la exoneración de esta diferencia, y si no se llega a un acuerdo, se da por concluido el trámite. Entonces no procede ya la permuta. Siguiente diapositiva. Requisitos para la permuta los vamos a encontrar en la directiva. Ya está aquí nuestra diapositiva, lo hemos señalado, pero ya por una cuestión de tiempo no lo vamos a leer, ¿ya? Entonces, cualquier cosa ya lo van a ver. Los requisitos son básicamente los mismos que se requiere para los otros actos, tanto de administración como el acto de transferencia. Siguiente diapositiva. Cuando los solicitantes sean gobiernos locales o gobiernos regionales, adicionalmente se va a requerir el acuerdo de consejo, ya sea de consejo regional o de consejo local, del consejo municipal, donde se apruebe pues solicitar la permuta de bienes inmuebles, ¿no? Y el trámite para aprobar una permuta, el trámite se adecúa en lo que resulte aplicable al mismo trámite que acabamos de ver, que tiene que ver con la transferencia de bienes inmuebles, ¿ya? Siguiente diapositiva. Bien, eso es todo lo referente a los actos de administración y actos de disposición que hemos visto hoy día. Yo reitero mi agradecimiento a Cecilia y le doy pase para ver si hay algunas preguntas para poder absolverlas. Gracias, Aldo, por tu participación, por tu exposición. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sesión, nuestro panelista dará respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Asimismo, les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción preguntas y respuestas del evento. Bien, Aldo, vamos a iniciar con la primera pregunta. La primera consulta dice así: ¿cuáles son los requisitos para solicitar la afectación en uso indefinida de un inmueble inscrito a nombre del Estado a favor de municipalidades? Ya, los requisitos están en la directiva, lo acabamos de ver, y lo que se debe precisar, porque bueno, tiene que ver con la pregunta, es en la solicitud, el pedido concreto es que lo requieran para que el plazo sea indefinido, ¿ya? O sea, y tratándose de municipalidades, no va dirigida a la municipalidad, o salvo que la pregunta haya sido si es la municipalidad la solicitante. Si fuera así el segundo caso, o sea, si fuera una municipalidad la que solicita, tendría que adicionalmente a los requisitos establecidos en la directiva, tendrían que adjuntar el acuerdo del Consejo Municipal donde aprueben solicitar la afectación en uso de determinado inmueble. Siguiente pregunta, por favor, Cecilia. Bien, ¿qué procedimiento debe seguir la Policía Nacional del Perú para sanear la comisaría que viene funcionando en un terreno no inscrito? ¿Debe aplicar normas de la Dirección General de Abastecimiento o de la SNB, de la SBN? Ya, sí, mire, no era el tema sobre saneamiento, pero qué bien que está esta pregunta. Y ya me da pie a señalar que las normas de saneamiento, ¿no?, ya sea de
predios, o sea, de terrenos puros, o de edificaciones, está reglamentado en el reglamento, valga la redundancia, de la ley del Sistema Nacional de Bienes Estatales. O sea, ese que fue aprobado el año pasado con Decreto Supremo 008-2021, vivienda. Ahí vamos a encontrar las normas para sanear tanto predios, ¿no?, que pertenecen al Sistema Nacional de Bienes Estatales, como inmuebles que pertenecen al Sistema Nacional de Abastecimiento. O sea, la norma de saneamiento sí está en el otro sistema, eso que quede claro. Siguiente pregunta, por favor, Cecilia. ¿Qué normativa se debe aplicar para la disposición de bienes inmuebles en el arrendamiento? Bienes inmuebles en el arrendamiento. Bueno, a ver. El arrendamiento, entendemos, o la pregunta quiero entenderla, que es si es una entidad que quiere arrendar un bien, ¿ya? Entonces, un bien de un privado, ¿ya? Porque no hay la figura de arrendamiento entre entidades. Entre entidades es gratuito, por eso es la afectación en uso. Pero si hubiera digamos, la urgencia de arrendar a un privado, las normas que se deben emplear son las de contrataciones del Estado, ¿ya? La ley de contrataciones del Estado. Siguiente pregunta. Una vez concluidos los procedimientos de disposición de la directiva número 002-2021-EF/54.01, no indica dónde remitir la documentación. Además de la OGA, ¿es necesario remitir la documentación a la DGA? Ya. Normalmente, cuando no existía el Sistema Nacional de Abastecimiento y existía el otro sistema, el Sistema Nacional de Bienes Estatales, cada acto sí pues se remitía al ente rector, ¿ya? Pero esa documentación, digamos, llegó un momento a enviarse por un aplicativo, ¿no?, que se llama Sinavip, ¿ya? Actualmente, la Dirección General de Abastecimientos está desarrollando el sistema que se ha denominado, la norma la ha denominado SIGA. Eso está en plena elaboración, ¿ya? Por lo tanto, ¿no?, la documentación tendría que hacerlo llegar por mesa de partes a la Dirección General de Abastecimiento respecto a cualquier acto de administración o disposición que realice cualquier entidad que está enmarcada en los alcances de esta directiva, ¿ya? Si hubiera otra pregunta, por favor. Sí. ¿Cuándo se convierte en un inmueble a cargo de la DGA, a diferencia de los que están a cargo de la SBN? Ya. A ver, para graficarlo rápidamente, si yo como entidad adquiero un inmueble, perdón, un terreno, ¿ya?, digamos, esa adquisición se hace con las normas del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Pero una vez que se construye, ¿no?, porque también la construcción pues se licita y lo hace un privado, digamos, una vez que se entrega el inmueble, o sea, se entrega la obra, ya pasa ese inmueble, ¿no?, ya construido, pasa al Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿ya? O sea, que quede clarito que todo lo que es construcción, todo lo que es edificación, es Sistema Nacional de Abastecimiento. Y si no hubiera construcción, o sea, ¿no?, es Sistema Nacional de Bienes Estatales. Por eso que inclusive recalcamos que cuando hay una demolición total de un inmueble, ¿no?, una vez que se ha construido y queda nuevamente terreno puro, pasa al Sistema Nacional de Bienes Estatales. Todo lo que es terreno, Sistema Nacional de Bienes Estatales; todo lo que es edificación, Sistema Nacional de Abastecimiento. Esa es la clave. Siguiente pregunta, por favor. ¿Qué directivas vigentes se encuentran con respecto a los inmuebles del Sistema Nacional de Abastecimiento y su registro? Ya, para los actos de administración tenemos por el momento la directiva que acabamos de ver, la 002-2021. ¿Ya? Perdón, había otra pregunta al final, ¿me la puedes repetir? ¿Qué directivas se encuentran? La que te acabo de decir, ¿no es cierto? ¿Cuándo se convierte en un inmueble a cargo de la DGA, a diferencia de los que están a cargo de la SBN? No, la siguiente, por favor.
¿Qué directivas vigentes se encuentran con Ya, respecto a los inmuebles del Sistema Nacional de Abastecimiento y su registro? ya hemos dicho, la directiva es la única que tenemos vigente, la 002-2021. Y entiendo que es el registro administrativo, ¿ya? Bueno, mientras tanto, estamos registrando los actos que se puedan registrar, valga la redundancia, en el SIGAMEF, ¿no? En el SIGAMEF, el módulo de patrimonio, ¿ya? En el SIGAMEF módulo de patrimonio. Ese es el que está vigente, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Cuándo es posible dar de baja a un bien inmueble del Estado? A ver, la baja no está regulada en nuestro sistema. Sin embargo, está, digamos, forma parte de un procedimiento dentro del SIGAMEF. O sea, registralmente se puede dar de baja. ¿Ya? Cuando quiero yo sacar de mi patrimonio un inmueble. ¿Ya? ¿Cuándo podría hacer eso? Por ejemplo, cuando se transfiera un inmueble o cuando un inmueble que ha sido afectado en uso se devuelva. ¿Ya? Entonces, en esos casos, correspondería a la baja, pero repito, no está regulado dentro, digamos, como un acto a realizar con una resolución, ¿no? Simplemente está diseñado en el sistema SIGAMEF. ¿Ya? Hay que tener preciso eso. Bien, siguiente pregunta. Si Por tiene un favor. local de uso público afectado en uso, ¿es posible afectar en uso parte del local a favor de otra entidad pública? Bueno, puede haber coafectación, o sea, para dos entidades, pero eso lo va a determinar la entidad propietaria, no la entidad afectataria. ¿Ya? Si la entidad A es propietaria y le cede a la entidad B, también puede cederle parte de ese inmueble a la entidad C. ¿Ya? Pero el acto de afectación en uso es a cargo de la entidad propietaria, no de la afectataria. ¿Ya? Siguiente pregunta, si hubiera. ¿Cuál es la diferencia entre predio estatal e inmueble estatal? Ya lo hemos dicho, la diferencia digamos, que genera, digamos, esta duplicidad de sistemas es casualmente que el predio es cuando no hay edificación, ¿ya? Entonces entendámoslo como predio cuando no hay edificación. Y el inmueble es cuando hay edificación, ¿ya? Entonces esa es la diferencia más saltante y casualmente hace que la existencia de estos dos sistemas, ¿ya? Siguiente pregunta, por favor. La siguiente es, ¿cuál es la competencia de la Dirección General de Abastecimiento en los actos de administración y disposición de bienes inmuebles? La competencia es siempre y cuando el bien sea del Estado. O sea, si uno se va a registro y dice, este inmueble es de propiedad del Estado, ¿no? Ya la ley ha señalado que quien representa al Estado en bienes inmuebles, o sea, en construcciones, es la Dirección General de Abastecimiento. Entonces, ahí participaría, si tiene que afectar un bien inmueble, ¿no? Del Estado tendría que ser la DGA. Esa es su participación, ¿no? Y en algunos actos de disposición, su participación es emitiendo opinión técnica favorable cuando alguna entidad quiera transferir. Pero ya lo vuelvo a repetir, la transferencia es de manera excepcional o residual. Bien. Siguiente pregunta. ¿Es necesario registrar en SIGA los inmuebles que se encuentran bajo la administración de la entidad y que no han sido saneados físicamente? Sí, el SIGA es un registro administrativo que nos va a ayudar a tener una información de los inmuebles. Sí, pues, ¿no? O sea, la idea es que se registre todo ahí. También es una obligación de parte de las entidades el saneamiento. Vuelvo a repetir, el saneamiento, si bien es cierto, se hace de un inmueble que está dentro del Sistema Nacional de Abastecimiento, pero las normas de saneamiento ya han sido reguladas por el otro sistema, entonces ya no hay una doble regulación. ¿Ya? Entonces, el Sistema Nacional de Abastecimiento ha optado porque el saneamiento se haga con las normas del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre transferencia de predio y afectación en uso? Ya, la transferencia implica el traslado del titular registral,
¿no? La entidad A deja de ser propietario porque se lo traslada a la entidad B. Entonces, registralmente, digamos así, para que sea entiende, el nuevo dueño será la entidad B. En el acto de afectación en uso no hay traslado, sigue siendo, o sea, en el ejemplo que he puesto antes, la entidad B va a usar el inmueble, pero va a seguir siendo de propiedad de la entidad A. O sea, no hay el traslado del titular registral. Esa es la diferencia. Ok. Siguiente consulta. La directiva número 002-2021-EF-54.01 es de aplicación obligatoria para todas las entidades públicas. ¿Cuál es el alcance de esta directiva? Sí, lo hemos señalado todas las, a ver, para que les quede claro, sería bueno que revisen el artículo 3 del decreto legislativo 1439. Ahí señala cuáles son las entidades que pertenecen al sistema. Entonces, pero todas las que están señaladas en el artículo 3, no, para todas no les es aplicable la directiva. No, nuestra directiva solamente es aplicable a ciertas entidades públicas, ¿ya? A ciertas entidades que están señaladas también en la propia directiva, ¿ya? Ok, y como última consulta, Aldo, ¿cuál es la oficina responsable de la administración de los bienes inmuebles en una entidad? Ya, lo que pasa es que eso va a depender de cómo esté organizada la entidad. Normalmente se entiende que todas las entidades por lo menos tienen una oficina de control patrimonial, ¿ya? Algunas entidades no lo tienen o hay una persona que se encarga de control patrimonial, pero normalmente dependen de la oficina de abastecimiento y a su vez dependen de la OGA, ¿no? Pero sería en todo caso, para ser puntual con la respuesta, sería la oficina de control patrimonial o la que haga sus veces, ¿no? Control patrimonial, sería la que estaría a cargo de los inmuebles, ¿no? Bien, esa era la última pregunta, Aldo. Oh, listo. Ya, yo igual reitero mi agradecimiento, Cecilia, y cuando gusten, pues estamos acá para poder compartir algo que tenga que ver con las normas del Sistema Nacional de Abastecimiento. Agradezco a todos los participantes y será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, Aldo, por tu participación en este evento. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia, Acto de Administración y Disposición de Bienes Inmuebles en el Sistema Nacional de Abastecimiento, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengas consultas adicionales, pueden realizarlas a través del correo electrónico dga@mef.gov.p, el mismo que en este momento aparecerá en pantalla. El video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Los invito a suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.